invitaría a la gente a que de vez en cuando se ponga en agenda un hueco de hacerse preguntas. Ya. Hacer las preguntas adecuadas. Pero así mismo. Así mismo. O con un Hombre, amigo. quiero decir, No, me refiero. Porque... a sí mismo. Ya. O sea, yo, por ejemplo, en el libro, que después de cada capítulo hay preguntas Sí. abiertas Sí. sobre el contenido del capítulo para que tú trabajes un mini espacio en blanco, que yo digo. Por supuesto, si tienes alguien, un mentor, un asesor, alguien que te ayude a generar ese espacio en blanco a nivel empresarial, pues fantástico. Pero a veces es tan simple como preguntarme, yo esto lo aprendí cuando estudié coaching, de qué me quiero a qué me quiero acercar, de qué me quiero alejar y qué quiero mantener. En la vida, en el negocio, en la pareja, en la familia. Acercar, alejar y mantener. Claro, son preguntas súper sencillas. Hoy tengo el gusto de presentar a Carlota Abelló Fernández. Carlota es asesora de empresas, mentora de desarrollo de negocio, ventas y liderazgo de equipos. Autora de Autoexplotación SL y cofundadora de la empresa Dogram. Su enfoque directo y sin excusas la convierte en una referencia para quienes quieren crecer sin autoexplotarse en el camino. Con todos vosotros, Carlota. Carlota, muy buenas, bienvenida al podcast. Gracias, ¿Cómo encantada. estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Sí. Muy contenta de estar aquí. Qué guay. Muy a gusto. Pues qué bien. Vienes de Asturias, ¿no? Sí, hoy por la mañana. Hoy por la mañana, ¿no? Sí. Y bueno, pues hoy aquí en el set del podcast te tenemos para hablar de tu libro, que se llama Autoexplotación SL, ¿vale? Correcto. Y pongo aquí este libro del premio Princesa de Asturias. Princesa, que de tenemos este año, princesa. De comunicación, Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio. Y tengo este libro por varias razones, porque bueno, tú estás inspirado en este libro, ¿no? Y otro porque quiero empezar el podcast hablando de una cosa que dice, o sea, de una frase que dice, el filósofo Byung-Chul Han formuló en La Sociedad del Cansancio que ya no necesitamos un jefe que nos explote, porque lo hacemos nosotros mismos creyendo que eso demuestra entrega, ¿no? Cuéntame un poco en qué te has inspirado y por qué en este libro con La Sociedad del Cansancio. Pues porque cayó en mis manos el libro y según leí la palabra autoexplotación y todo este concepto del que habla, dije yo, esto es lo que yo llevo viendo en mí, en parte, y en mucha gente que tengo alrededor, que tiene empresa, que tiene negocios, y como está de moda ser tu propio jefe, pues te pones el mundo por montera, tiras con todo y llegas a esa autoexplotación de como soy libre, como soy moderno y como tengo mucha ambición, que es buena, por supuesto, tener ambición, pero no te das cuenta de que no te estás poniendo límites y terminas explotando a veces. Ya. Luego hay otra frase que dices de un autor que me gusta mucho, que es Seth Godin, Sí. que dices, en lugar de preguntarte cuándo son las próximas vacaciones, deberías construir una vida de la que no necesites escapar. Busca que te preguntes si quieres seguir pagando por escapar o si prefieres invertir en quedarte. Eso ya creo que lo dices. Eso es mío ya. Sí. Ya lo dices tú. Sí. ¿Con qué nos quedamos de las dos cosas? A ver, yo al final creo que yo hablo mucho del ordinario. Sí. Es un concepto que me gusta mucho. Además, como la palabra está denostada, es algo ordinario. No, lo ordinario es lo que pasa todos los días, lo que es normal, lo que es común. Ordinario. Vale. Que está como muy denostado el término. Sí, es ordinario, es vulgar. No, también si vas a la RAE es lo normal, lo cotidiano. Sí. Y entonces, en eso que de la cita de Seth Godin, al final es que si tú solo estás diseñando escapar de tu vida, o sea, trabajar para tenerte la semana de vacaciones o el escape o el fin de semana, y yo hablo en el libro de si odias, te tienen que gustar tus lunes, tus jueves y tus domingos. Si no te gustan todos esos días de la semana, a ver, que la vida no es perfecta, quiero decir, que semanas que tienes problemas, esto no va a hacer de ser naif, de decir, no, es que quiero que todo sea perfecto y no tener problemas y tal, no. Pero cuando tienes un negocio, estás muy comprometido y vas viendo que las cosas no funcionan, pues claro, yo abogo porque diseñes una vida ordinaria que te guste. Que las vacaciones sean algo extraordinario, que te des tus caprichos, tus viajes, tus cosas, pero eso, que los lunes, los jueves y los domingos no estés diciendo,
El pf. Efectivamente. ¿Y tú que eres una persona de lunes, de jueves? A mí me gustan todos. Ah, muy bien, fantástico. Claro. Claro, yo es lo que un poco empiezo a ver cuando el síntoma es que llega el domingo, esto tiene o sea, está estudiado por Sí, sí, psicología, completamente. es un síndrome, Sí, el sí, de sí, odiar sí. los domingos. Sí. Llegas al lunes en plan gris, llegas al jueves ya arrastrado y diciendo, por Dios, que me quedo sin energía, que no llego al viernes. Entonces, claro, puede ser que tengas esos desequilibrios temporalmente, pero si cuando tienes un negocio, esos desequilibrios de que te odies, Ya. o sea, que nada encaje Sí, los días sí, de la sí, semana, sí. yo creo que estás cayendo en Estás autoexplotarte. cayendo en un programa de autoexplotación. Ese es el gran problema. Podríamos definir como el problema de la autoexplotación. Yo para mí sí, y Ya, por ya, eso ya. desde el término de que el abogado del libro de la sociedad del cansancio, yo le añadí el término SL, porque tu sociedad limitada es Claro, como, está muy es bien. que es mi sociedad Está limitada, muy es bien. mi proyecto. Pero claro, Ya. ¿cuántos precios estás pagando? En una conferencia que estuve con un tipo que se llama París Letraz, que era del Instituto de Empresa, él decía que había dos tipos de personas, él diferenciaba dos tipos de personas, el hombre de lunes o el hombre de viernes, ¿no? Y decía que, claro, o sea, ¿qué quiere ser? ¿Un hombre de lunes o un hombre de viernes, no? Pues yo quiero los dos. Claro. Le voy a llevar la contraria. Bueno, está bien, pero él decía, oye, hay gente que quiere que empiece el lunes ya y gente que quiere que empiece el viernes ya, ¿no? Con lo cual... Claro, y eso puede ser por dos cosas. Hago una lectura Sí, inventándomelo está sin muy bien, tener está el muy bien, contexto, está muy bien. pero al final, alguien que le encanta su trabajo y cuando llega el fin de semana está como desconectado, a lo mejor no tiene vínculo con la familia, con amigos y tal, porque está muy Claro. centrado en el trabajo, puede ser, diagnóstico así. Sí. Y alguien que odia su trabajo, no le gusta, está muy estresado y claro, cuando llega el lunes... Entonces yo abogo por que seas una mezcla de las dos cosas. Ya. ¿Tienes alguna solución para eso? Sí. Alinear tu plan de vida y tu plan de negocio y tu carrera profesional. Vale. Porque cuando entras en una... Yo, por ejemplo, cuando diseñamos el plan de negocio de mi empresa, o ahora con esta nueva Sí. parte más de consultoría y demás, Sí. yo con los clientes siempre se lo digo, no te hagas trampas al solitario. Tú tienes que ver quién eres tú en el terreno personal, quién eres tú en el terreno profesional, en qué momento vital estás tú en tu parte personal, para ver cuándo puedes empujar también en tu parte profesional. Y elige lo que quieras, yo no te juzgo. O sea, yo si alguien es feliz y no se autoexplota trabajando 24 horas al día, fantástico. Claro. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero Sí, cuando sí, hay sí, esa sí, disonancia y esa fricción, ponte en una hojina. Claro. Tu línea de vida, tu plan de negocio y qué puede estar pasando ahí entre las dos cosas. Entonces, bueno, no son sencillas las soluciones, Claro. pero hay que trabajarlas. ¿Qué podemos hacer para salir de autoexplotación? ¿Podemos utilizar el tiempo o el propósito? ¿Tú qué crees que es más relevante? ¿El tiempo o el propósito? Bueno, yo creo que somos tiempo, por una parte, así que es una cosa que hay que tener muy en consideración. Yo el propósito es una palabra que me cuesta, Por favor. pero yo hablo más de valores. Si te la puedo cambiar, perfecto. te la puedo Por cambiar. supuesto, yo hablo Vale. propósito porque es un concepto como muy genérico. Sí, ¿no? por eso. Pero al final, claro, si tú tus valores los tienes, o el propósito, la misión, Sí. es que todos estos conceptos Vale. se No, entremezclan. tú pon el concepto que tú Eso, consideres. pero al oportuno. final, lo que es importante para Sí. ti. Efectivamente. Vamos a simplificar. Sí. Tu misión. Tu camino. Sí, tu camino, lo que es importante para ti y eso que necesitas que pase en el día a Sí. día. Ujú. Entonces, yo para mí los valores son la base que sustenta todo lo demás y lo que quieres construir. Entonces, el tiempo es necesario porque somos tiempo. Entonces, ahí tienes que... No sé cómo explicar, o sea, no sé cómo explicarme. El tiempo es la única cosa que no podemos volver atrás. Entonces, Claro, al final, total. el tiempo corre. Sí. Entonces, yo veo la vida también en base a tiempo. Vale. ¿Cuánto tiempo necesito, por ejemplo, para este proyecto? Sí. ¿Cuánto tiempo necesito para este libro? ¿Y a qué voy a renunciar Sí. si dedico este tiempo a otra cosa? Claro. O sea, a mí la ecuación del tiempo me gusta, pero yo creo que los valores sí que tienen que ser como el eje de decir, ¿vale? Cuando tomas decisiones, porque al final yo autoexplotación lo escribo y cuando trabajo en Espacio Blanco con clientes y todo eso, es cuando tienes Ahora que hablamos tomar de espacio blanco. cuando tienes que tomar decisiones Sí. que sean desde la conciencia y desde ese los uniría a los dos. Sí. Tiempo, concepto de tiempo y concepto de qué es importante para ti realmente y te lo presente, no vayas por inercia. Vale. No sé si te he contestado. Más o menos. Entonces, yo lo que quiero saber es que a efectos para salir de lo que tú defines aquí como autoexplotación, Sí. ¿no? Es
entiendo que lo primero es tomar conciencia de que estás Y parar. autoexplotando, parar, efectivamente. Sí. Y luego lo que quiero decir es que es más una cuestión de decir, oye, ¿tengo claro lo que quiero hacer o necesito tiempo para tener claro lo que quiero hacer? Yo creo que necesitas, depende del momento vital en el que estés, quizá más lo segundo. Necesitas tiempo parar Claro, a pensar conscientemente claro, qué quieres hacer. claro. Porque normalmente cuando estás en autoexplotación estás en automático. Claro, efectivamente. Estás en patrones, sobre todo de mucho hacer. Y porque está bien, o sea, somos seres productivos. Oye, Sí. por lo menos a mí me han educado en esa parte de contribuir y de hacer. Entonces, parte de la magia es, ostras, paro máquinas, he hecho una pausa, tiempo de reflexión y tiempo de construir. Y reconstruir si lo necesitas. Y si no, pues nada. Ya. ¿Dónde está la línea entre, o sea, la línea justo entre sentirse atrapado o sentirse comprometido? Si la supiera. Ya. O sea, ¿cómo puedes identificarla? ¿Tienes algún método, alguna fórmula? Porque eso es muy personal, entiendo. Sí, Depende yo de creo que cada es muy caso. personal. Yo sobre todo, al final es como cómo te hace sentir a ti la situación y cómo fricciona con otras áreas de tu vida. Porque claro, Vale. yo en esta parte de la autoexplotación es decir, vale, estás muy comprometido con el trabajo, pero si tú te estás contando en tus valores, es decir, en tu hacia dónde vas y demás, que para ti es importante lo típico, la familia, el bienestar, la salud, y luego te auditas y pasan semanas y meses y eso no existe en tu agenda, Claro. pues al final es ser un poco objetivo. Mi mente es ingenieril, Sí. O sea, yo hablo mucho de audítate Sí. a ti mismo, porque Sí, una sí, cosa sí, es lo que sí. contamos y otra cosa es lo que decimos. Y también sé bueno contigo mismo. Claro. Oye, si te estás dando cuenta. Entonces puedes estar muy comprometido y no pasa nada. Elige estar comprometido. ¿Esos desequilibrios elegidos? Hay muchos proyectos empresariales en los que tomas conciencia de que 6 meses, un año, necesitas un tirón en la parte empresarial. Fantástico. Pero estás siendo consciente de que lo estás eligiendo. Claro. No es lo típico de, Claro. no, es que es una racha. Sí, Y la racha pasaron 6 años. Sí. Por ahí. Yo creo que puede ir un poco. ¿Sabes que esto que me cuentas me suena mucho a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey? Pues sí. O sea, quiero decir, A mí me lo regalaron dando una charla en la universidad. me parece un libro Sí. Hace muchos absolutamente años, muchos brutal. años. Claro, es un libro de ya que tiene 30 o 40 años, ¿no? Pero es un libro que me parece buenísimo, porque Muy es bueno. que da en el clavo, ¿no? De Sí. los 7 hábitos y ahora lo primero es lo primero, ¿no? Lo primero es lo primero. Sí. Y es un poco lo que hay que definir, lo primero. Claro, pero que es por eso decías tú el tiempo de pensar. Sí, es que sí, no nos sí, dedicamos sí, tiempo, sí. porque vamos demasiado rápido. La sociedad del cansancio habla también de eso. Y muchos libros de ahora, de que parece que estamos todos como despertando un poco Total. en esa conciencia de que estamos cansados, de que vamos demasiado deprisa Totalmente. y que el ser humano necesita bajar una marcha. Absolutamente. Somos animales Sí. biológicos de Sí, otro sí. ritmo. El sistema nos mete en una vorágine alucinante, ¿no? Hay que ser un poco, ir a contracorriente. Ya. Hablando un poquito ya más, ¿no? Más a fondo del libro, hablas de que, o sea, la obra se basa en 4 personajes, que es Sí. Lola, Pablo, Luis y Julia, ¿verdad? Sí. Y examina un poco, pues eso, ¿no? Sus modos de liderazgo y cómo caen en las trampas, ¿no? Lola, ¿no? Que es la perfeccionista y exigente consigo misma, Luis, el estratega, Pablo, el conciliador, y Julia, la fuerte que no puede detenerse, ¿no? Quería ir a cada uno de ellos. Vale. Lola, la perfeccionista y exigente consigo misma. Cuéntame un poquito qué hablas de Lola, qué cuentas de Lola. A ver, Lola, al final, el problema que tiene, eso es que le cuesta soltar, vamos a decir, soltar un poquito, le cuesta soltar. Pero y luego, difícil es eso, ¿no? Sí, claro, y delegar y no estar en la supervisión. Le pasa también, eso lo comparte un poco con Julia, tienen las dos ese rango. Lo que pasa es que Julia es más de ponerse el mundo por montera. Vale. ¿Vale? O sea, Julia tiene que controlarlo todo, ¿no? Claro. Aunque se quiere ¿no? comerse el mundo, ¿no? Claro, y cuando hay Lola, incendios y cuando hay cosas, ella va, ella lo dirige y tal, y se pierde la parte importante, más estratégica y demás. A Lola lo que le pasa un poco también es que
Perdona, huye. esa es Julia. Sí. Disculpa, vale. Y Lola Lola. huye un poco de las cosas que no le gustan y que no son perfectas. Vale. Por ejemplo, el tema de cuentas, tema de Sí. mirar la parte de ventas, Sí, la sí, parte sí, de sí. rendimiento con el asesor, le pasan los números así, Sí, y dice, sí, yo a lo sí, mío, sí, que yo sí, soy sí, arquitecta. sí, Entonces, bueno, Lola lo que hace es personalizar un poco ese perfil que es muy técnico, es muy bueno en lo suyo, todo tiene que pasar por ella y se olvida un poco de las otras parcelas del Ya. negocio que son muy importantes. Claro, y eso es una claro. forma de autoexplotarse también. Claro, por supuesto. Vale, luego Luis, el estratega solitario que no contaba con nadie, que es un poco un lobo solitario, entiendo yo, una cosa parecida, ¿no? Claro, es esta persona que va muy, muy al éxito Sí. y se siente solo porque siente que nadie está a su altura y que nadie le sigue y que se da cuenta también que no tiene entorno con quien compartir también sus vulnerabilidades, que es muy necesario en el mundo empresarial. Yo siempre hablo del equipo que está fuera. Es tu empresa y luego tienes desde clientes, proveedores, círculo que son empresarios como tú. Necesitas ese apoyo porque ser un lobo solitario Claro, es complejo. pesa. Ya. Entonces, Son arquetipos, ¿no? Un poco. bueno, son un poco basados, tienen un poco arquetipo y un poco enneagrama también. Tienen un Ah, ¿sí? poquito Ah, así vale. también, pero sobre todo representan partes mías y Muy partes bien, de personas concretas Claro, de mi vida conoces. con las que yo he tenido Claro, más vínculo. normal. Pero son Vale. inventados, son Sí, ficción. te entiendo. Bueno, es que al final uno cuando escribe un libro entiendo, bueno, yo no he escrito ningún libro, pero entiendo que uno habla de uno mismo, ¿no? Claro, Y habla de lo sí. que le ocurre, ¿no? Vale, Yo soy vamos. más Julia y Pablo, así Vale. poco más spoiler. Ahora iba por Pablo. Que yo con Pablo me siento identificado también. Pablo es el conciliador que evita conflictos y quiere continuar el legado. Claro. Cuéntame un poquito más de Claro, Pablo tiene empresa familiar, había trabajado fuera, vuelve a la empresa familiar, y hay sistemas dentro de la empresa que tampoco quiere ponerles fin porque vienen del legado, vienen ya de una construcción familiar. Y luego se siente eso, que hay perfiles senior a los que respeta, pero quiere hacer las cosas de otra manera, le cuesta tener conversaciones difíciles. Entonces, claro, es como, quiero ser líder, pero me da no miedo el quiero pagar el precio. conflicto. Entonces, bueno, tiene ahí sus cosas y se va dando cuenta que es necesario también las conversaciones incómodas, Sí. el sentarse con el equipo y delegar, bueno, y cosillas. Vale. Y luego tenemos a Julia, Sí, ¿no? Que ya hemos comentado un poquito, pero bueno, cuéntame un sí. poquillo sobre ella. A ver, Julia es... Ya lo hago yo todo. A mí el capítulo que más me gusta de Julia es, bueno, de los más que me gusta, es el de las vacaciones que hablábamos. Sí, De, ¿no? de ella, en un momento dado se ve que es una experiencia... ostras, es que soy yo solo esta semana. El resto de la semana estoy como desconectada. 51 semanas produciendo para una semana ser yo misma y ser yo más en esencia. Entonces, ahí simula un poco el personaje profesional. Me pongo el traje de profesional y la semana de vacaciones me permito ser yo. Y luego de Julia también es un poco la tiranía de los incendios. Cuando pasa algo que el equipo podría controlar y ya voy yo también y os ayudo y todo porque también me ocupo de todos vosotros. Aparte de la empresa, soy un poco mamá pollito. Y entonces la solución, esto digamos, tú dices que estos son, ¿no?, personajes que son espejos, ¿no? Sí, de muchos, de muchos, todos nosotros. Muchos. Y lo primero que hablas que para solucionar esta autoexplotación de estos 4 perfiles, hablas de los espacios en blanco, donde se revisa lo esencial para volver, ¿no?, a dirigir la vida de uno, ¿no? Cuéntanos un poco qué son los espacios en blanco. Claro, el libro está pensado como poner a la luz el problema, y esos espacios en blanco para mí son, por una parte de mis servicios, de cómo yo trabajo, pero que cualquiera los puede hacer. O sea, yo en el libro lo que invito es a que cada uno se reserve un tiempo de espacio en blanco. Y es ese tiempo que me preguntabas al principio de... Necesitas tiempo de reflexión, necesitas bajar la velocidad del cerebro y necesitas sentarte con un papel en blanco. Por eso, espacio en blanco, un espacio sin ruido, un espacio de calma contigo, de decir, ostras, un poco de introspección, verte a ti, ver a la empresa. Esto sirve también para alguien que trabaje por cuenta ajena, quiero decir. Yo lo enfoco a la parte que tiene negocio, pero al final es para cualquier persona. ¿Cuánto nos dedicamos a bajar una marcha y decir, me dedico una mañana a mí, a ver qué pasa, a ver si estoy alineado, a ver si esto que estoy construyendo es lo que quiero en mi vida, ese plan de vida?
Las escuelas de negocios y cuando montas una sociedad limitada te enseñan a hacer un business plan. Pero el plan de vida igual no nos sentamos tanto. Claro. Entonces va un poco eso, la fusión entre plan de vida, plan de negocio, pero también carrera profesional. Claro. También te digo que a mí Espacio en Blanco me ha sugerido mucho en la meditación, ¿no? Sí, pero claro, Como estar en blanco, ¿no? O tratar de estar en blanco, que es muy difícil. claro, pero yo la analogía con en blanco, Sí, es decir, puedes diseñar tu vida, ya. puedes diseñar tu trabajo. Y eso a veces, yo hablo por mí, no me lo enseñaron Sí, ni en sí, la sí, universidad. sí. Lo aprendí después de formaciones, cosas, en coaching de equipos, liderazgo. Es decir, puedes preguntarte cosas y diseñar cosas. No hay un camino marcado. Y yo, llámame inocente, pero hasta hace unos pocos años, no tantos, Sí. unos 7, Sí. no me di cuenta de eso. Es decir, paremos máquinas y replantemos si esto es. Ya. ¿Y qué te hizo replantearte eso? Pues yo cuando estaba dentro, yo llevaba la parte de desarrollo de negocio y ventas de mi empresa y ¿Qué se llama tu empresa? se llama Dogran Ingeniería. Somos una empresa, tiene 12 años y hacemos proyectos de metrología industrial. Metrología, de medir, de comprobar dimensionalmente que una pieza tiene que medir X centímetros y verificarlo con una tecnología instrumental muy de altas capacidades. Y trabajábamos en nuclear, en offshore, en muchas tema industrial. Y lo que me di cuenta es que yo cuando estudié coaching y liderazgo para gestionar el crecimiento de nuestra propia empresa, yo codirigía la empresa con mi socia Rocío, pues me di cuenta que eso yo lo aplicaba a la empresa, pero lo aplicaba también que podíamos definir nuestros procesos internos como quisiéramos y podíamos definir quién queríamos ser como quisiéramos. Y eso fue interesante. Ya. Y eso es lo que te hizo llevar a los espacios en blanco, por decirlo Claro, así. eso después yo fui evolucionando más, empecé a leer, paréntesis, a mí mis asignaturas favoritas en el cole, que no le importan a nadie, pero tiene su contexto, eran filosofía y psicología y dibujo técnico. Estudié dibujo. Curioso. Estudié una ingeniería y en la parte profesional me he dedicado más a eso y ahora, a raíz de todo ese descubrimiento, dije, ostras, es que la ética, la moral, cómo vivimos, cómo decidimos, y fue un poco todo esa rescatar esas cosas que me gustaban con 18 años o con 17 a la vida más empresarial. Qué bueno. O sea, que tienes una visión muy global, ¿no? Bueno, me gusta. Es generalista, no especialista, como dicen hoy en día. Sí, ¿no? sí, de hecho, a ver, yo de la parte técnica en la empresa he hecho poco. Como digo yo, era pinche de cosas, pero yo siempre me dediqué a ventas y desarrollo de negocio porque se me daba mejor o la relación con el cliente, me gustaba y derivé más a esa parte más de relacional, por decirlo de alguna manera. Y has dicho relacionado con la industria del nuclear, ¿no? Sí. Cuéntame un poco sobre... Bueno, es que ahí hemos tenido cosas muy interesantes. Nosotros hicimos proyectos de digitalización de centrales nucleares para temas de modificaciones de diseño e ingeniería y son experiencias muy chulas porque de hecho fue una de las experiencias que yo dije... ¿Qué cosas he aprendido de trabajar aquí? Bueno. Que me llevó ahora a la parte de consultoría y todo esto. Al final, gestionar incertidumbres y gestionar situaciones de mucha... ¿Peligro? Vamos a decir. No, peligro que va, para nada. Eso es lo que tú te cuentas en la cabeza. Cuando te dices, yo la primera vez que tuvimos que entrar en un edificio de contención, fue como no duermo en una semana, o sea... ¿Un edificio de contención? De una nuclear, donde está el combustible, donde se hace, donde va todo ahí. Sí. La carga reactiva, por decirlo así. Todo, donde está el reactor. Sí. Entonces, entramos a hacer digitalización, o sea, vamos a decir simplificando, para hacer planos. Pero la sensación de entrar allí, que es como entrar en un submarino, porque hay una esclusa por un lado, una esclusa por otro, te cierras ahí y dices tú, ostras, las películas que te cuentas y tal, y luego es un sitio maravilloso para trabajar, súper seguro, o sea... Silencioso, ¿no? Silencioso. y que aprendes mucho de lo que es la seguridad, lo que son los procesos, lo que es el rigor, y cómo eso, para nosotros fue súper exigente. Una pyme asturiana entrar a trabajar en ese tipo de entornos, además certificación en ISO 9001 de seguridad de la información, un montón de cosas que a mí me dieron estructura para luego cómo hay que llevar un negocio
y cómo hay que ser de riguroso con lo que haces y con lo que te cuentas. Por eso, porque en ese momento de que dices tú, me cuento mil historias peligrosas y al final asumes, te pones en tu eje y para adelante y sale todo fantástico. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis allí en ese...? Pues estuvimos con proyectos, bueno, todavía siguen ahora mis compis, pero desde el 2019 llevamos trabajando en el entorno... Sí. Cuando dices en centrales nucleares, para entenderlo. Sí, hay 5 en España, pues hemos trabajado en 4. Ah, vale. A mí no tiene ni idea, hay 5 en España. Hay 5 en operación sí. y hemos estado en 4, sí. Ya. Sí. En pandemia, entre ellos también. Ah, en pandemia. Sí, en mayo del 2020 nos tocó también trabajar ahí. Quedan todavía trabajos, Sí. vamos, que no se podían cancelar. Sí, claro. Yo me he cruzado España entera sin cruzarme con ningún coche. Claro. Me gustaría que me hablaras de la hustle culture, algo así. Hustle culture. Hustle culture, sí. Esto es el fenómeno de hustle culture, la cultura del esfuerzo constante. Ah, sí. Claro. Vale. Sí, yo es que lo leí como hustle culture y tampoco también... Sí. Claro. Igual no se llama así, yo creo que se llama así. Sí, pero bueno, al final lo importante es el concepto. Sí, el concepto. Siempre... A ver, yo soy muy de la mejora continua, y eso sí que lo compro. O sea Kaizen, ¿no? Sí, al final, la mejora continua. Pero entre la mejora continua y el esfuerzo continuo, claro. Ese es el pequeño matiz. Claro. Yo creo que cuando tienes ambición profesional, mejorar y quieres mejorar y demás, lógicamente tienes que estar en un proceso de mejora continua. Yo pienso que si tienes conversaciones con gente, si lees libros, si haces proyectos nuevos, es imposible no mejorar y no ir creciendo. Ahora, el esfuerzo continuo a mí me suena a sacrificio. Y a decir, no, es que me tengo que sacrificar porque esto es así y porque esto es así. O no. A lo mejor para ti sí y para otra persona no. Tira de valores. A ver si ese esfuerzo, si estás alineado o no, o es mejora continua. Y de ahí ¿Y qué historia te cuentas con ello? De ahí viene lo que vulgarmente se llama acabar quemado. Autoexplotar. Burnout, ¿no? Burnout, autoexplotación, pongámosle la terminología que más nos... O sea, burnout y autoexplotación podrían ser... Se parecen mucho. Vale. Sí. Importante, pero no había caído en ese... Se parece mucho. Ya. Lo que pasa que, claro, la peculiaridad para mí de la autoexplotación frente al burnout es que en la autoexplotación tú mismo te lo haces. No es que, sí que tienes un sistema alrededor que te empuja, pero aquí como tú eres tu líder, tu propio jefe y lo haces en nombre de la libertad y de tus horarios y de tu flexibilidad y de todo, tú mismo te haces las trampas. Sí, te entiendo. Es ese pequeño matiz quizá que haya de diferencia desde mi punto de vista. Claro. En la cultura de autoexplotación, comentas, a menudo se idolatra el líder héroe carismático, ¿no? Que es un tema como muy, ¿no? Que yo creo que... Julia, el que se lo echa toda la espalda, y Luis también un poquito. ¿Cuál crees que es el liderazgo que encaja en los tiempos actuales, en el mundo en el que vivimos ahora mismo? ¿El que encaja o el que a mí me gustaría que encajara? Bueno, vamos a decir el que se supone que es el ideal y el que a ti te gustaría. Claro. A nivel global. A ver, yo creo que todavía hay y esto es que me juzguen todo lo que quieran, pensamiento crítico, estamos aquí, es una opinión, ¿vale? Sí, total. Es una opinión. Todavía para mí hay una pirámide jerárquica muy estructurada, del líder arriba y todo el mundo cuelga de él. Creo que esa tendencia está cambiando. Sí. Y sobre todo también, egoístamente, el líder la debe cambiar, porque ese es el líder carismático que se lo carga toda la espalda. A mí me gusta mucho el concepto de organizaciones autogestionadas en las que la responsabilidad de la profesionalidad es para todos. O sea, el líder está al servicio de la organización en un plano más horizontal. Sí que hay una cabeza estratégica, ¿vale? Sí que tiene que haber, como hay ahora, comités de dirección y todo, estratégicos. Pero no tanto que trabajemos si me ven o no me ven, si me dan la palmadita en la espalda o no me la dan, sino en una parte de responsabilidad y de autoliderazgo y de desarrollo evolutivo tuyo como persona y como profesional. Y ese tipo de responsabilidad dentro de la organización, desde mi punto de vista, hace que el liderazgo no sea tan autoexplotante.
por ahí pueden ir un poquito los tiros. Yo me gusta ese tipo de liderazgo y yo creo que se consigue, en las pymes es más fácil, quizá a lo mejor en las organizaciones más grandes sea más difícil, lo desconozco porque las estructuras están todavía más apalancadas, pero hay muchas empresas que ya están cambiando. Frédéric Laloux, que a mí me encanta leer sobre él y sobre organizaciones autogestionadas, hay muchos casos de éxito ya de esos modelos de gestión, de liderazgo. ¿Y se podría adaptar a los autónomos? Sí, claro, porque ahí es, por ejemplo, un autónomo, me hace gracia porque yo tengo una formación para autónomos, estamos formando autónomos para que tengan mentalidad empresarial, precisamente, y no se dediquen solo a ejecutar, sino que también miren todas partes del negocio y tengan un sistema como el de una empresa, aunque sean ellos solos. Entonces, sirve para autónomos porque tienen que, no sé cómo explicarme. Las ideas están en mi cabeza, pero me cuesta. Pueden elegir que no tienen que tirar de fuerza bruta, sino que tienen que ser más estrategas. Y esa parte del liderazgo a veces el autónomo no la tiene tan clara. Ya. No piensa que es empresario. Claro. No sabe decir que no. No sabe decir que no, o no sabe decir que hay un montón de tareas, lo mismo que decíamos de Lola, aparte de tu ocupación técnica, que es la que te gusta y te motiva, hay un montón de roles que son necesarios en la empresa y que no puedes huir de ellos. Ya. Porque de ahí te estás autoexplotando también. Ya. Entiendo. Porque el negocio va a ir peor porque tú no estás poniendo atención a otras cosas y estás tirando de fuerza bruta. Ya. Claro. O sea, podríamos... Es difícil, ¿eh? Ya, Pero... es complicado, ¿no? Ya. Pero bueno, yo voy intentando hablando con mucha gente, voy viendo muchos clientes y no hay una solución sencilla que no pase por tiempo y por pararse. Sí, por pararse, ¿no? Vale, un tema importante que creo que, bueno, ya lo hemos comentado al principio, que es la gestión del tiempo, ¿vale? Sí. Que me parece fundamental y yo creo que tiene que ver mucho con la autoexplotación. Si igual te gestionas bien el tiempo, no te autoexplotas, ¿no? De alguna manera, bueno, se supone, ¿no? Sí. Y has hablado de los 3 días de la semana antes, ¿vale? Y luego hablas de los cronotipos, ¿vale? Sí. Hablas de alondras, búhos o intermedios, más o menos. ¿Tú qué eres? Yo alondra. Alondra, ¿no? Alondra quiere decir que... Por las mañanas. Por la mañana. A mí no me pidas que que tome una decisión estratégica a las 5 de la tarde. Sí. La tomaría. Sí, te entiendo. Pero no sería mi mejor momento. Claro. Entonces, claro, yo creo que el modelo de producción está cambiando mucho y es imposible no, bueno, es difícil. Complicado, que las empresas que tienen muchos perfiles de diferente tipo se adapten al 100% a todos, pero que quizás sea una cosa interesante, sobre todo con ciertas partes de teletrabajo, porque hay gente que es muy creativa por la noche. Claro. ¿Qué empresa está abierta por la noche? Claro. ¿Qué oficina? Claro. Y le estás obligando a irse a las 9 de la mañana a sentarse en una silla cuando todavía no está despierto. Claro, total. Yo sé que es difícil por logística y que tienen que haber unos horarios en la que en la mayor parte de la plantilla coincida, para gestión de reuniones, para cosas, pero hay ciertas partes de creatividad, de trabajo propio y demás, sí. que por qué no ser flexibles si estamos en una cultura de responsabilidad individual, de que esa persona, si es creativo a las 2 de la mañana, que lo haga a las 2 de la mañana. Claro, por supuesto. Porque es egoísmo también empresarial, es sacar lo mejor de cada uno, fuera parte de velar por el bienestar del trabajador, que es súper importante, pero tiene una doble vertiente también. ¿Y se puede haber sido búho y luego alondra? Ay, eso ya no lo sé. Pues es mi caso. ¿Sí? Yo era muy búho y ahora soy alondra. Pues se podrá, supongo que sí. Digo yo, ¿no? A lo mejor, bueno, sí. De hecho, ahora que estás diciendo en relación a que hay momentos en los cuales hay gente que está más ¿no? creativa, ¿no? Yo me acuerdo en reuniones, o sea, después de comidas con alcohol de por medio. Sí. Yo tenía compañeros, tenía un compañero en concreto que estoy pensando en él, que, o sea, por la mañana el tío estaba completamente cao, pero por la tarde, después de haberse tomado inclusive un par de chupitos, ¿vale? Sí. Subía arriba y era una máquina. Claro. Claro. Es que pasa mucho eso. Sobre todo, yo me di cuenta, empecé a ver esto en la carrera. Y luego lo fui observando en el mundo empresarial. Y es que en la carrera, cuando estudias en la universidad, se ve claramente entre los compañeros. Hay un grupo que madruga y estudia por la mañana en época de exámenes, y hay un grupo que se tira hasta las 4 de la mañana. De hecho, yo
con el que Yo es era ahora, de esos. claro, con el que es ahora mi marido Sí. y con compañeros de clase, Sí. ellos había veces que se acostaban cuando yo me levantaba. Claro. Entonces decías tú, Sí, ya sí. hay ahí un marcaje de que es un ritmo biológico nuestro. Claro. Me pareció muy interesante. Sí, No soy sí, experta en sí, esto, sí, ni sí, mucho sí, menos, sí, pero sí que me parece una cosa, por lo menos a que la gente, en ese momento que se para, se observe. Me gusta mucho una frase que tienes que dices, la verdadera armonía viene de sincronizar tu trabajo con tus biorritmos, ¿no? Y dices, no con un reloj de fichar invisible en la cabeza. Parece que es muy buena. Sí. A ver, a mí la palabra armonía me gusta mucho, ¿vale? Sí. Es uno de mis valores principales. He estudiado piano muchos años, Muy bien. entonces la armonía en Sí, la sí, música, claro. en La clásica, aplicas a la es vida, muy ¿no? importante. Claro. No tanto equilibrio, Sí. porque equilibrio que parece que es como 50-50. Sí. Armonía es lo que hablábamos de los desequilibrios antes. Armonía es que vas decidiendo, pero está todo desde la consciencia, casa, no hay disonancia. Y esa frase, sobre todo, a mí me vino a la cabeza porque tengo la cultura, o tenía la cultura, y me observaba de las 8 horas. Sí. Del trabajador Sí, de la sí, fábrica. completamente. De tú fichas 8 horas y si un día trabajas 3 porque estuviste creativo, ahora sí, como el fin de semana, tú que eres tu propio jefe, que lideras, y el domingo tuviste una idea brillante y te pusiste 4 horas a trabajar, eso no cuenta. Claro, no, totalmente de acuerdo. Entonces, Aparte es caer en esas mentiras a ti mismo. Sí, total. Hombre, que la inspiración viene cuando viene, o sea, eso no lo puedes... Normalmente cuando estás descansado. Ya, esa es una cosa que también quería comentar. Cuando estás en... No estás en modo muy activo. Dicen que las grandes ideas vienen cuando estás aburrido. Claro, total. Pero eso va en contra, ¿no? He leído mucho de psicología y de cómo funciona el cerebro humano. Por Sí. supuesto, no soy experta, pero voy cogiendo ideas para decir, bueno, ¿esto qué nos pasa? Porque puede ser. Y al final es que baja tu cerebro, por simplificarlo. O sea, alguien de neurociencia nos lo explicaría mucho mejor, pero se pone en un modo... ¿Por qué se te ocurre una idea por la mañana? Porque la cabeza durante el sueño repara. ¿Por qué se te ocurre en la ducha? Eso te iba a decir. Claro. La ducha es fundamental. Entonces vas viendo esas explicaciones y dices, ostras, ¿por qué se te ocurre cuando estás dando un paseo en la naturaleza? Sí. Claro. Porque no estás siendo consciente de que tienes que pensar. Claro. Qué bueno. Y el cerebro es más listo que nosotros. Sí, total. Ahora vamos a un concepto interesante, creo que es fundamental, que es el foco. Que es poner foco, ¿no? Y dices, tener demasiados frentes abiertos no es ambición, es ruido. Y ese ruido al final se paga con autoexplotación. Sí. Me parece que está muy interesante, me parece muy bueno. Esto creo que viene de una conversación entre Lola y su marido, porque su marido era como muy creativo y entonces venía cada día a la oficina con una idea nueva. Sí. Y claro, cuando la creatividad mata la estrategia. No quiere decir que no tengamos que ser creativos, pero si cada día empresarialmente, claro, vamos a decir, se te va la cabeza con una idea nueva, no le pones la profundidad ni el desarrollo suficiente como para validar el producto, salir al mercado, tener conversaciones con clientes y validar si esa idea te va a dar rendimiento, qué rendimiento te va a dar, qué rentabilidad. Entonces, claro, va un poco hilado con eso, con el foco, con decir, vale, está bien que seas muy creativo, pero tienes que decidir algo y apostar por ello un tiempo suficiente para sacar unas conclusiones de peso, por decirlo de alguna manera. El secuestro de las ocurrencias, ¿no? Podría ser, me gusta. Sí. Pues mira, he hilado ahí. Sí. Hay que secuestrar la creatividad a veces también, ¿eh? Cogérmelo entre paréntesis, por favor. Sí. La estrategia no se hace cuando hay tiempo, la estrategia se hace para crear tiempo. Esa frase me parece que está muy bien también. Es que espacio en blanco es estrategia. Claro. Y muchas veces, y esto está súper manido, porque lo urgente, porque lo importante, pero es que es ponerte límites a ti mismo. O sea, uno de los aprendizajes de Julia del libro es, dite no a ti, porque eres tú el que te metes a veces en incendios, en follones, que no te corresponden. Entonces, claro, la estrategia, sentarte con ese espacio de diseñar lo que quieres, cómo lo quieres, hacer ese plan de acción y decidir, que nos cuesta mucho decidir porque tienes que descartar ideas, descartar proyectos, ir hacia un sitio, es estrategia. Y no,
Y para mí en una organización tiene que haber un tiempo específico para decir, me da igual lo que esté pasando fuera, siempre va a haber urgencias, siempre va a haber problemas, esto es innegociable. Ya. Está bien. La verdad es que también es complejo, ¿no? Porque realmente la cabeza, o sea, es decir, cuando empiezas en una estrategia, ¿no?, de tu trabajo y quieres, como dices tú, ¿no? Como dices, se hace para crear tiempo. Uno piensa en la funcionalidad, ¿no? En que algo va a salir bien, no en decir, bueno, vale, si esto me puede ahorrar tiempo, por supuesto, puedes Sí, sí. pensarlo, pero no para crear tiempo, ¿me explico? Claro, pero en ese concepto al final de crear tiempo es porque vas a ir con más foco, Ya. no te vas a dispersar tanto y vas a perseguir unos, llamémoslo objetivos, Sí. hablar de un lenguaje, unos objetivos como más claros. Entonces, como te pones límites a ti mismo, ganas tiempo. Como tienes tus valores alineados, ganas tiempo, no te dispersas y le das el tiempo y el espacio a lo que es realmente importante, lo que hablábamos antes. Para todos es muy importante la salud, o el bienestar, o la familia. Para todos no, habrá gente que no vamos a generalizar. Sí. Pero bueno, Sí, para sí, gran sí, parte sí. es algo como muy común al ser humano. Sí. O atender a la familia, o tener tiempo con amigos. Entonces, si eres estratega, eso está dentro de tu agenda también. Generas el tiempo para que eso suceda. A eso me refiero también para generar tiempo. Ya. Para salir de la autoexplotación y de voy apagando fuegos a todos sitios, estoy en todo, Sí. soy imprescindible, Ujú. que eso es muy importante también cuando Sí, eres líder, soy sí, imprescindible, sí. tu ego a veces se te Sí, va, sí. mi empresa sobrevive sin mí. Hay una gente en ventas muy buena, no hace las cosas como yo, pero lo hacen fantásticamente bien, por ejemplo. Entonces, ese espacio de estrategia te genera tiempo en lo que es importante para ti, en tus valores, y te auditas, como decíamos antes. Entonces, lo generas, no es magia, es decisión. Claro. Que ahí viene lo que tú llamas la fatiga de decisión. Que eso es. Eso no lo digo yo, lo dice la psicología. Ah, vale. Bueno, Es un concepto lo un que dices tú poquito... en el libro. Sí, lo explico, Sí, pero no, sí. no nos vamos a atribuir cosas que luego No, nos por supuesto. digan que eso no es mío. La fatiga... Bueno, es que nada, en el Nada es fondo de nada es de nadie. nadie. porque- Nada es de nadie inventamos la rueda. Efectivamente. Al final sí. todos... O sea, que no. Claro, Pero quiero decir, todos que tú nos... lo relatas aquí porque tiene que ver mucho con la Claro. idea que tú quieres expresar. Que esa es la falta de Sí, foco. Leemos claro. la falta de foco, la dispersión, la urgencia, todo. Claro, si estás continuamente haciendo microdecisiones, si, por ejemplo, un líder no está liderando y tiene que hacer la micro supervisión, no confía en el equipo, tiene que estar supervisándolo todo, ¿cómo va a tener la cabeza para las decisiones complejas? Claro. Para las estratégicas, para las de ese espacio de decisión, de pausa, tanto para ti como para la estrategia de la empresa y del negocio. Sí. Claro, es que estás agotado. Claro. Es que es imposible, o sea, imposible no, pero bueno, difícil. Ya. No me gusta lo de Sí, imposible y sí, nada, difícil, no me sí, sí. gusta, porque Ya. seguro que hay alguien que lo consigue. Sí. Pero, Claro. pero Vale. sí, es complicado. Hablas de el poder de la pausa, ¿vale? Y me gustaría que me hables del concepto de desconexión. Vale. Como o sea, es decir, o sea, el móvil, por ejemplo, nos atrapa constantemente. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Sí. Y todo el día con el móvil al final no desconectas, ¿no? Claro. Y quería saber que me hablaras un poquito sobre ese concepto, ¿no?, que tú Vale. tratas aquí. Claro, va muy hilado con generar ese espacio, con las pausas y sobre todo porque foco, o sea, lo hemos ido hablando, pero la atención se nos dispersa. No sé si lo menciono en el libro, pero a mí otro libro que me marcó y cuando hablo cuando trabajo con los clientes y con amigos, Sí. cuando hablamos y tal, ahí es el poder de la atención. Bueno, luego si no te lo Sí, paso para... sí. A mí hay uno que me recuerda en el que estamos hablando, que es de Carl Newport. Creo que es el poder de la atención. Es que se me va el nombre. No, no me acuerdo. ¡Qué rabia! Bueno, es un libro que habla mucho de eso. Él se va a un sitio, se desconecta del móvil, se desconecta de todo y va viendo cómo todo va cambiando y cómo él se va readaptando. Y cómo la tecnología en parte está diseñada para robarnos la atención. Claro. O sea, al final, Claro. él lo dice ese libro y a mí me quedó muy grabado.
No es que tú tengas con tu fuerza de voluntad que luchar contra el algoritmo de Instagram o de cualquier red social. Está diseñada para atraparte. O sea, no nos lo tiremos todo a la espalda. Es que Sí, soy sí, débil. sí. No. Claro. Hay 150 Ingenieros mil ingenieros listísimos. que son unos cracks que Claro. lo que hacen es para que te enganche. Entonces, que no seamos tampoco decir, Claro. ostras, eso también sería Sí, autoexplotación. sí, No es que no tengo fuerza de voluntad Sí, y estoy sí. enganchado al móvil. Sí, No, sí, sí. está diseñado para Sí, que te sí, enganches. sí, Entonces, bueno, en ese sentido, Claro. ser buenos con nosotros mismos Sí. y... Ahí he perdido el hilo. Sí, hablábamos del concepto de desconexión, ¿no? Eso, desconexión. A mí la palabra desconexión me gusta y me disgusta. Tengo una bipolaridad con ella. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que tengo que desconectar. ¿Qué quiere decir que tienes que desconectar? ¿De qué? Ya. ¿De tu vida? ¿Necesitas esa semana de vacaciones para volver a esa rutina que no te gusta? Entonces, me gusta la palabra desconectar porque es necesario que hagamos cosas que no sean productivas porque nos gustan, porque las disfrutamos y porque sí, pero no porque tengamos que desconectar de nadie, sino porque es parte de nadie ni de nada, sino porque es parte de la vida y que lo elegimos conscientemente. Ya. Entonces, por ejemplo, a mí las vacaciones, cuando digo de vacaciones, voy a reconectar, voy a generar espacio también. Entonces, es verdad que la terminología al final la puedes usar como quieras, pero los conceptos para mí son como más importantes. Claro. ¿Qué hay detrás de la Claro, palabra? claro. ¿Qué significación le damos? Entonces, eso para mí... Ya. Hacer cosas que nos gusten porque sí. Ya está. Ya. Y eso se nos olvida. Dice este hombre, que nunca me acuerdo el nombre, la sociedad del cansancio, Byung-Chul Han, Yo nunca lo diré bien, por eso no lo digo. el premio Príncipe de Asturias Le de admiro, Comunicación. pero Sí, es muy complicado. es muy difícil. complicado su nombre. Dice que del puro estrés no sale nada nuevo. El estrés solo sirve para reproducir lo mismo de manera más acelerada y constante. Es decir, por eso viene lo de la desconexión y de ahí viene el punto de estar aburrido. Que en la sociedad de hoy en día no estamos aburridos, estamos constantemente conectados a todo. Sí. Y como no nos aburrimos, no somos creativos. Entonces somos automatas. Sí, vamos demasiado acelerados. Mira, venía ahora, bueno, yo es que vivo en un pueblo, Sí, vengo a Madrid muy a menudo, Sí. pero a mí me gusta mucho observar la ciudad, ¿vale? sí, claro. Y venía del metro y venía viendo a todo el mundo así. Digo, uno, que yo estoy operada de una hernia cervical, entonces Sí. veo lesiones por todos los Sí. sitios. Digo, si nos va a quedar a todos la cabeza así. Pero luego, aparte, digo, es que estamos hiperconectados. O sea, el tener la mirada simplemente al infinito, que está demostradísimo, que es súper bueno, además te lo recomiendan cuando estás trabajando, que de vez en cuando desconectes del digital. Simplemente observar, dispersar, observar la naturaleza, o sea, cosas que nos estamos yendo. Sí. Y yo creo que la tecnología es maravillosa, no seré yo la que aquí... Totalmente. Es maravillosa. Pero tienes que gestionarla tú. Pero hay una parte muy humana y muy, casi hasta diría que animal, natural, que no se nos está escapando para esa... Yo cuando me voy al monte, claro, yo tengo muy cerca la montaña en Asturias, claro. y estoy leyendo mucho sobre ello también por un proyecto que tengo paralelo, pero el bosque, la naturaleza, hay algo que te hace bueno. Y se nos está olvidando Claro. que somos naturaleza. Esa conexión con la naturaleza, ¿no? Es que lo somos. Entonces está muy bien la tecnología, pero en esa desconexión que hablábamos, a lo mejor hay que reconectar también con otras cosas. Ya. Que las tenemos en el ADN de muchos siglos. Claro. Es que yo lo que veo que es en el término medio. O eres muy productivo, hiperproductivo, que quieres ser productivo en todo, o luego, sin embargo, hay otros perfiles que les da exactamente igual todo y, ¿no? ¿Me explico? Es decir, como que... Sí. Hay que construir el intermedio. Ya. Estratega. Vamos a ser estrategas de nuestra vida. De la productividad, ¿no? Claro. Y de la vida. Sí. Me gustaría saber, bueno, tú que además has escrito este libro y te has informado, has investigado, ¿tú qué haces cuando estás agotada para salir del agotamiento? Mentiría si digo que ahora casi nunca estoy agotada. De vez en cuando tengo agotamiento, ¿vale? Pero estoy mucho menos agotada que antes. Vale. Contarme la verdad. ¿Ah, sí? Decir, ¿te estás metiendo en el bucle? Ya. Como digo yo, se lo digo en las charlas, en las charlas de ventas y desarrollo, digo, es que la cabra tira al monte. O sea, la cabra tira al monte. Si nosotros tenemos un papel
de mucha productividad, Ajá. perdón, vamos a tirar a ese patrón. Entonces, por eso, la pausa, el espacio, contarte verdad, alinearte con tus valores, ser estratega, porque trucos a cada uno lo que le guste, quiero decir, de ¿Qué técnica tienes descansar. tú cuando estás muy agobiada y te Yo quieres pasear, yo ir a pasear? la naturaleza. Es de lo Ajá. que más me funciona, y leer, es de lo que más me funciona. Y ahora estoy retomando la música. De hecho, uno de mis objetivos, todos nos ponemos objetivos, pues yo ahora me puse un objetivo para 2026, que es un nocturno de Chopin. Ah, muy Porque bien. no doy O sea, por tocarlo tú tocarlo. ya Me no compré la escuchar. Vale, partitura vale, vale, y vale. dije yo, pues le voy a Sí, sí, dedicar sí, sí, tiempo, sí. porque ese espacio, por ejemplo, Sí, sí que entras sí que es como meditar, sí, estudias música. claro. Estás muy concentrado en eso, no tienes otros estímulos y a mí me sirve. Es como, apago un Ya, poquito, ya, ya, ya. que a mí me cuesta, que yo, Sí, o sí, sí, sea, sí, sí, sí. al final escribes, estudias y asesoras de aquello que primero necesitaste para ti y Claro, que estás tú también en continuo aprendizaje y claro, evolución. claro. Ahora vamos a pasar a otro ámbito, ¿no? Que se define en una palabra muy denostada, que se llama vender. Vender, me encanta, vamos. Eh, Dices, una empresa no necesita mejores palabras, necesita mejores conversaciones. Y me gusta mucho, está muy bien explicado porque eso realmente es lo que te permite vender, ¿no? Cuéntame Sí. un poco cuál es tu concepto de venta. Claro, yo parte de la base que estoy en ingeniería, monté una Sí. empresa y me fui a la venta. Una cosa curiosísima, ¿eh? O sea, es O verdad, es sea, una cosa... pues éramos Sí, 3 sí, sí, socios y sí, sí. Alguien dijeron, tiene que vender. alguien tiene que vender, Claro, claro, claro. tal cual. Sí, 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 sí. Pero me enamoré del tema. Me costó mucho, Sí, mucho. O sea, al final es sí. complicado, se Ya, 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 estudia ya, ya. y se aprende. Sí, Pero a mí me encanta, me doy cuenta que me encanta entender al cliente y me encanta tener conversaciones reales. ¿Y por qué? Porque la palabra vender, mucha gente huye claro, de ella. claro, claro. Eh, Sí, sí. ¿Qué le dices a tu madre? ¿Que eres vendedor? ¡Ay! Hay mucha gente que le hace daño todavía. Pues sí, somos vendedores. Eso Y es. cualquier empresario es vendedor. Y si no le Totalmente. gusta, Sí, sí, que sí. lo reflexione. Sí, 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 sí. Porque es que al final, producto, servicio para una necesidad al servicio de un cliente. Entonces, conversaciones, ¿por qué? Porque no es colocarle el producto a nadie. Yo no le voy a colocar ni el libro ni espacio en blanco a No, nadie. claro, claro, Al claro. final es entender, es escuchar, es saber, es sostener. Es decir, si yo tengo un conocimiento, tengo un producto, tengo un servicio que es bueno para ti, Claro. ¿por qué no lo vamos a tener en cuenta? ¿Por qué no te voy a preguntar qué problema tienes, qué necesitas para resolver ese problema? Y si yo soy el vehículo para hacerlo, un acuerdo comercial, Claro, dinero claro. y trato. Sí, sí, Y sí, pago sí. por adelantado, a ser posible. Sí, 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 claro. Porque las pymes, si no, los temas de Total, tesorería pagos, los hay que sí, tener en el cuenta. problema, no, claro, claro, claro. ¿Y qué opinas de la palabra comercial? O sea, es decir, porque hay mucha gente o sea, comercial es como, no, eres vendedor, punto. O sea, Bueno, la ya, significación que quiera dar ya, cada ya, uno. ya, En ya. mi Ahora se llama cabeza, desarrollo de negocio, ¿no? Sí, Sí, yo de ventas y sí, sí, desarrollo de sí, sí, negocio. sí, sí. A mí desarrollo de negocio va un poco más allá. Creo que también va un poco en la innovación. Ya, Como estás en contacto con el cliente, vas un poco viendo por delante las necesidades y lo trasladas como digo yo, a la oficina. ya, Oye, estoy viendo que esto va por aquí. ya, ya, ya. ¿Cómo podemos mejorar el producto? ¿Cómo podemos mejorar servicio? Entonces el vendedor tiene esa figura de mucha escucha, mucha relación directa con el cliente y con el mercado. Entonces me gusta el desarrollo de negocio viéndolo desde Ya, esa ya, ya, ya. perspectiva Sí, de sí, sí, sí. mejorar el servicio, el producto, Sí, lo que sí, tenga sí, cada sí, uno. sí, sí, sí. Pero comercial y vendedor, en mi cabeza, que es la mía, el vendedor es más el que escucha, el que la venta es confianza, la venta es entender, la venta es realmente adaptar y venderte aquello que necesitas. Y el comercial es un poco, con todos mis respetos para quien trabaje Sí, en un call center o en cosas de sí, estas, sí, sí, el sí. de 4 preguntas Sí, que están prediseñadas sí. y Ya, 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 cierre ya, ya, ya. Que sin no es una escucha. conversación, No es es una directamente un conversación, discurso, ¿no? Por decirlo así. efectivamente. Yo haría esa analogía, pero Ya, no sé ya, si es ya. correcta o Sí, no. sí, 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 En sí. mi cabeza y en mi Sí, 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 terminología, sí, sí. sí, sí, sí. Iría un poco por ahí la Claro, diferencia. claro. ¿Crees que en la venta lo más importante es cerrarla? Voy a
traer a Rafa, mi socio aquí, siempre me decía, lo más importante es cobrarla. Bueno, está muy bien, está muy bien. Pero que se lo decía a su padre ya. Sí, Así sí, que vamos sí, a hacer está un bien. homenaje a que era comercial, vendedor. Sí, sí, sí. Pero Dicen que el mal cobrador hace al mal pagador. quizá, bueno, sí. Pero bueno, perdona. No, sí, es bueno. Pero yo creo que la mejor venta es vender lo que el cliente necesita. Sí, por supuesto. Siempre partimos de esa base. Desde luego. Pero sobre todo cobrar. Pero es verdad que hay mucha gente que duda, sabiendo que es muy bueno para él, duda. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta tomar decisiones. Sí, pero bueno, a ver, yo no soy la mejor vendedora del mundo, pero también tienes que ahí escuchar al cliente y en la medida de lo posible hacerle ver, Sí. bueno, él es libre de decidir, pero tú también. Sí. Que eso es también importante, ¿eh? En la venta. Cuando no hay plano de igualdad entre el comprador y el vendedor y el vendedor está asustado, también es complicado. Hemos hablado de la autoexplotación, ¿vale? Pero me gustaría hablar de las 5 claves para salir del bucle de la autoexplotación, ¿vale? Una de ellas empieza por mirarte sin juicio. Sí. Cuéntame un poquito qué quiere decir eso. Bueno, que no seas tu peor tirano al final. Ya. Porque yo con este libro lo digo, no sé si lo digo, no sé si lo digo en la introducción, en el prólogo, en el epílogo, en algún sitio lo digo. Sí. Esto no pretende juzgar a nadie, porque yo el perfil que veo de personas que se autoexplotan son gente comprometida, son gente muy buena. Claro. Entonces, hacia ahí va un poco esa clave. Es el tema de la culpa. Claro. De la culpabilidad. Claro. Que no de la responsabilidad. Claro. Que eso es, vamos, un tema. Entonces, esa clave va un poco por ahí. No seas tampoco... Yo a mis clientes digo, no te saques tanto el látigo, no te machaques tanto. Claro. Una cosa es que tomes conciencia y otra cosa es que digas, ostras, que soy idiota por autoexplotarme. No. Sí. Vale. Eres una persona comprometida, eres una persona responsable y hay que calibrar ciertas cosas para que esas disonancias desaparezcan un poquito. Y por ahí va la clave. Planifica descansos reales. Sí. ¿Eso cómo se hace? Lo que para cada uno sea descanso. Por eso es importante definirlo. Lo hablamos. Los amigos, el monte, el café, jugar a un videojuego. Sí. Es que cada uno, ver la tele, o sea, cada uno lo que... Sí, pero que puedes estar en el campo, como dices, o en el monte y tal, y de repente dices, te viene a la cabeza un problema y pum. Bueno, claro. Pero no vas a... También es muy naif pensar que tener una empresa y que no te venga la idea en el monte, que no va a suceder. Que vas a estar en el nirvana. No somos máquinas. No somos máquinas. Entonces, bueno, es saber decir, ostras, pues es una idea buena, pero bueno, voy a intentar volver al momento presente y volver a disfrutar del monte. O me cojo un cuaderno, estoy súper creativo, lo quito del medio, me cojo la idea, porque no somos esclavos de trabajar de lunes a viernes 8 horas. Claro. Entonces el miércoles igual te vas a un spa. A descansar también. Claro. O el domingo por la mañana estás trabajando. Claro. Entonces va un poco también en esa relación. Luego otro que es pon límites incluso contigo mismo. Claro. El decirte que no a ti es muy importante. Decirte que no, decirte, oye, céntrate y descansa, ¿no? Céntrate y descansa, no cojas este otro proyecto, no tienes que supervisar a esta persona que sabes que lo hace perfectamente aunque no lo haga como tú. Genera protocolos para que tú no tengas que estar en todo. Entonces ponte límites a ti mismo en tu manera de liderar también. Y en tu manera también de no machacarte por no hacer las cosas tan bien como teóricamente esperas hacerlas. Luego el otro es revisa tu relación con el éxito. Sí. Porque la definición de éxito es muy personal. Va muy con los valores. Para una persona puede ser éxito tener 1 millón de euros en el banco y para otra persona puede ser éxito trabajar 1 hora al día y tener pasivos. Me lo estoy inventando. Sí. O para otra persona puede ser éxito no trabajar 5 años y criar a sus hijos. Claro. ¿Para ti qué es el verdadero éxito? Pues para mí, que me gusten los lunes, los jueves y los domingos de mi vida. Ajá. Qué bueno, está muy bien. Sí, para mí es eso. Y lógicamente pues tener también eso, cierta estabilidad económica y poder permitirme cosillas, pero que pueda ir un miércoles al monte o tocar 1 hora de piano si me apetece. Y no crees que, se me ocurre, ¿no crees que muchas veces el problema que tenemos en nuestra sociedad es que no tenemos conocimientos financieros en el sentido de que de repente con 25 años nos metemos en una hipoteca
de 30, y entonces entras en un bucle ya que ya es imposible salir. Yo soy muy ignorante financieramente, Sí, ¿eh? sí, No, sí, esto sí. voy a hablar de O sea, lo que opinión. te quiero decir es Quiero que... decir, sé lo de Sí, sí. empresa, pero de inversiones Sí, y todo eso estoy sí. yo aprendiendo Sí, ahora, leyendo sí, mucho también, porque sí, no tenía el conocimiento sí. y decir, Muy bien. eso, no te educan en el cole ni en Claro. casa, o el que yo lo hablo en el libro también, el que tenga la suerte de que le hayan educado con mentalidad empresarial, Claro. ¿eso que se lleva? Pues Claro. con el tema económico también, porque indiscutiblemente de que nos guste más o menos a cada uno, estamos en una sociedad capitalista y el dinero hay que saber manejarlo. Claro. Por eso digo que igual te metes en esa vorágine porque Sí. tú mismo te has metido en la trampa, sin darte cuenta. Claro, sí, total. Pero eso. Que, claro, ya. Por ejemplo, para mí es una parcela a la que estoy aprendiendo continuamente. Ya. Leo mucho de Sí, finanzas, vale. mucho de todo eso, tanto personales como empresariales. O sea, yo una cuenta de resultados o que tiene que ver con un negocio, Sí. sí, pero más inversión, ahorro, Ya. todas estas cosas, me gusta mucho aprender de ello. Vale. Y luego ya por último, crea tu propio espacio en blanco, que ya has hablado de ello, ¿no? Sí. Eso yo al final invitaría a la gente a que de vez en cuando se ponga en agenda un hueco de hacerse preguntas. Ya. Hacerse las preguntas adecuadas. Pero a sí mismo. A sí mismo. O con un Hombre, amigo. quiero decir, No, me no, refiero. Porque... a sí mismo. Ya. O sea, yo, por ejemplo, en el libro, que después de cada capítulo hay preguntas Sí. abiertas Ujú, sí. sobre el Está contenido claro. del capítulo para que tú trabajes un mini espacio en blanco, que yo digo. Por supuesto, si tienes alguien, un mentor, un asesor, alguien que te ayude a generar ese espacio en blanco a nivel empresarial, pues fantástico. Pero a veces es tan simple como preguntarme, yo esto lo aprendí cuando estudié coaching, de qué me quiero a qué me quiero acercar, de qué me quiero alejar y qué quiero mantener. En la vida, en el negocio, en la pareja, en la familia. Acercar, alejar y mantener. Claro, Ujú. son preguntas súper sencillas que Ya, no nos hacemos. Sí, total. Es decir, son un poquito de Ya. pausa. Sí. Yo abogo por un mundo un poco más pausado. Sí. No llegué a la recepción del hotel y me decían, disculpa que te hice esperar un minuto. Y digo, por Dios, que un minuto. Tranquilo, no pasa nada. Sí. Oye, además de este libro, que seguro que le has regalado mucho, ¿cuál es el libro que más regalas? Pues es uno infantil. Ah, sí. Sí, pero bueno, porque regaló mucho. Es el de... Y luego te digo uno de adultos. Sí. También porque me parece importante desde pequeños explicarles ciertas cosas a los críos. Es el gran libro de los superpoderes y el gran libro de los supertesoros. Ah, Si muy alguien bien. tiene críos, sobrinos, Sí. hijos, son dos libros muy ¿De interesantes. quién es ese No libro? sé, Ah, no te sé ajá. decir, pero Ya. si lo buscas en cualquier Sí. son Ya, muy ya. bonitos, ilustraciones muy bonitas, y son historias de las cosas importantes. Ah, qué bueno. Y las capacidades que tenemos cada uno, Sí. pues a una tiene la capacidad de las matemáticas, otro la lectura, otro la velocidad, Sí, y ajá. cómo todo eso es importante. Somos Muy bien. únicos. Muy bien. ¿Y cuál es tu libro, digamos, adulto? Uno de los libros que más me gusta regalar es pues que otro que no sé pronunciar Es complicado, ¿no? Silencio se llama, es de Silencio. el poder de la quietud en un mundo ruidoso. Ajá. Se lo leí en pandemia y fue un clic Ah, sí. muy importante. ¿No te acuerdas del nombre del autor? Es Será- que es seguro- también es si lo es buscas, seguro uno te de los sale, ¿no? maestros budistas Ah, sí. contemporáneos. Ajá. Pero Sí, no me pongas sí, en te este entiendo. compromiso porque no lo sé. Pero es el libro que más me sale Ujú. recomendar. Ya. Sí. Vale. Un podcast que escuches, que te guste. Bueno, por supuesto. Y me gusta mucho el de... ojalá lo hubiera sabido antes. De Alex Rovira, Frances Miralles. Y... Sí, se me fue. otra persona, verdad, yo tampoco me acuerdo. Tony Bolinches. Ajá. Antonio, Sí. que es psicólogo. Ajá. Sí, Tony Bolinches. Me encanta ese hombre. Ajá. Qué bueno. Sí. ¿Y una newsletter o algo que recomiendes? Newsletters. Bueno, la de Milena Busquet, que me gusta mucho como autora, me gusta mucho cómo escribe ella. Y... no sé, ¿qué más? Así, me ha salido esa ahora mismo. Vale. Sí. Y luego, bueno, de negocios eso, pues Jesús Alonso Gallo, Néstor... Biochenko, que estaba aquí en el podcast también, Rodolfo. Néstor Salvador Biochenko, ¿no? Sí. Sí. Y no sé,
Pero sí, así me ha salido la de Milena, no Sí, sé por sí, qué, sí, porque sí, todo es sí. como muy Bueno, aspiracional, muy... ya. Me gusta. Sí, sí, sí. Me Sí. relaja. Es de la Ajá. parte que no es productiva. Ah, vale. Muy bien. ¿Y tienes alguna intención de escribir otro libro? Sí. Sí. Me ha parecido para ordenar ideas en la cabeza una herramienta súper útil, una herramienta también muy útil de conversacional Sí. para tener conversaciones con gente. Yo que vengo de ventas también me parece muy interesante porque Sí. activas conversaciones de Sí. ventas con personas y Ujú. el tema de la visibilidad Sí. y la autoridad también. Entonces, como voy investigando y teniendo muchas conversaciones, yo creo que este verano sí, tengo ya ahí unos temas Ah, muy en bien. los que quiero... Pero que tiene que ver con Sí, estas cuestiones. sí, Ya. el autosabotaje, Ah, muy bueno, muy bueno. estas Muy cosas. interesante, muy Creo que interesante. puede ir un poco por Ajá. ahí los temas que tienen Ya. también que ver con la autoexplotación. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Lo que te iba a preguntar era sobre la IA, o sea, la inteligencia Buah, artificial. sí. Melón. Y ¿Qué que, quieres preguntarme claro, sobre eso? lo que Que yo no sé nada de inteligencia ya, artificial. bueno, pero oye, Sí, hoy en día usuaria estamos, sí. es lo que te quiero Sí. decir. ¿Tienes alguna herramienta preferida? ¿Algún tipo de, algo que reconozcas, o sea, que reconozcas, ¿no? Que tú, o sea, es decir, te sientas, que creas que es una herramienta buenísima para tu trabajo el día a día? ¿Algo que te haya impresionado últimamente sobre la IA? A ver, yo la utilizo mucho. La utilizo mucho sobre todo porque ¿Hablas con ella? hablo con ella. De hecho, Vale. hablo con ella. La Claro. gente me dice, pero yo le mando audios. Claro. Y dije, para que me ayude a ordenar Ah, ideas. muy bien. Sí, entonces yo a lo mejor tengo una idea en la cabeza, igual tipo podcast. O Sí. sea, y entonces me dice, como los puntos clave son estos, y a partir de ahí yo ordeno. Me sirve mucho porque aparte como estoy operada de cervicales y a mí Ajá. muchas horas de ordenador Claro. no me vienen bien, el formato audio me ayuda. Ya, Entonces ya me te entiendo. quita una parte del proceso de, por ejemplo, la consultoría. Pues quiero organizar la sesión de hoy tratando este punto y este punto. Entonces me ayuda a hacer el primer borrador. Yo eso la utilizo mucho. Ya. No tanto para que ella me dé contenido, sino para que me estructure a mí. Ah, muy bien. Pues está muy bien. Sí. Mira qué buena idea. Quizás sea ¿Y el utilizas uso. ChatGPT, Cloud, alguna de estas? ¿Alguna en concreto? Tengo ChatGPT de pago y Gemini. O Sí, Gemini, como se diga. Vale. Porque yo todo, videoconferencias, todo eso utilizo con Google, todo, entonces Claro. la tengo ahí Entiendo. incluida también y me Vale. gusta. Sí, no utilizo mucho más. No, porque las presentaciones y todo eso todavía me gusta hacerlas. Ah, ti misma, ¿no? Sí, Vale. soy un poco analógica todavía. Ya. Sí, Sé que hay mucho en eso, pero Bueno. estoy Perfecto. estudiando, mira, se me ocurre ahora, el tema de clonar la voz para el audiolibro. Hay cosas muy chulas Claro. que estás a lo mejor entrenando un par de horas a la inteligencia artificial. Y Level Labs. Sí, y ¿no? te hace, luego le metes el libro y te hace el audiolibro. La de libro, ¿no? Me parece una herramienta interesante. O sea, que este lo vas a sacar como audiolibro. Estoy mirando, a ver, Estoy sí, mirándolo. Muy porque bien. me parece Vale. que una vez que está el contenido hecho, es Claro. una manera estratégica Claro. de reutilizarlo también. Sí. Muy bien, Carlota, pues muchísimas gracias por haber venido al podcast. Ha sido un placer. Creo que Gracias a ti. hemos aprendido un montón. Yo he aprendido un montón con el libro. Y nada, cuando saques el próximo, ya nos avisarás. Y, oye, No sé si he hablado muy deprisa, ¿vale? Esto es cosa de los asturianos. Lo digo con pero has acento. hablado muy claro. Porque hablamos así, Sí. nos atropellamos Sí, un sí, poquito sí, y sí. cantamos, ¿vale? Que soy de la cuenca minera y Vale. cantamos así con el tono. Es que mis disculpas si me he atropellado en la locución. Un gustazo. Muchas gracias. Un placer. Gracias.